Una pregunta para el profesor Farid Benavides. En este congreso se ha dicho muchas veces desde el viceministro y por muchas personas más que el modelo que se ha aplicado en justicia y paz, el modelo que se debe aplicar, es un modelo maximalista y que debe priorizar para cuáles son los hechos que se deben investigar. Pero el profesor acaba de decir que la justicia transicional puede investigar todos los hechos delictivos y que es la idea del Estado hacer un máximo de justicia. Entonces, si es posible desde su óptica investigar todos los hechos y sancionar a todos los perpetradores de violaciones de derechos humanos. Sí, yo no digo que la justicia transicional puede investigar, que el aparato de justicia. ¿Qué quiere decir esto? A ver, los sistemas de justicia seleccionan. La cifra oscura de la criminalidad es superior al 90%. En Colombia se dice que eso es impunidad, pero eso tiene muchas lecturas. Sin embargo, la diferencia entre el crimen ordinario y el crimen que se denuncia en justicia transicional es que el crimen ordinario el juez o el fiscal tienen que investigar desde cero. En los mecanismos de justicia transicional, el propio victimario tiene la obligación de colaborar con la investigación para que se llegue a una sanción. ¿Qué significa esto? Si nosotros escogemos 20 funcionarios para que hagan la investigación, obviamente nos demoramos 100 años. Si entendemos que todo el aparato de justicia tiene la obligación de investigar los delitos, como ocurre en este momento en Argentina y como ocurrió en los años 60 en Alemania, entonces el Estado tiene la capacidad para hacer justicia. La pregunta es, ¿tiene el Estado la voluntad de hacer justicia? Entonces siempre le contestan es que si no, no hay ninguna paz sostenible, que si no le garantizamos impunidad a la cúpula de las FARC, ellos no se desmovilizan. Pero la pregunta es, ¿queremos una paz de esta naturaleza? Nosotros como ciudadanos colombianos queremos una paz que se fundamente de nuevo en la impunidad, y yo creo que no. Yo creo que las víctimas quieren que se haga justicia, que quieren que se apliquen las sanciones correspondientes, quieren que se hagan las investigaciones, quieren que haya verdad para que la paz que se construya sea una paz verdaderamente sostenible. Entonces, en mi opinión, nos están vendiendo la idea de que tiene que haber impunidad porque es la única salida posible. Lo que demuestra la experiencia internacional es que no, es que hay otras salidas en las que tiene que haber justicia. Quería un poco manifestar obviamente mi conformidad con lo que está planteando el profesor, pero en particular quiero finalmente sostener que estoy muy de acuerdo con la premisa de que justamente cuando no se busca justicia, lo que se buscan son estas comisiones de verdad. Y yo en la mañana cuando hablaba del caso Chile, justamente explicaba que Salatiel cuando plantea esto lo hace como exponer una verdad, no buscar efectivamente ni a los responsables ni los centros de tortura. Pero sí, creo que esto es muy importante hoy día respecto al caso de Brasil. Creo que Brasil está buscando y ha justificado la impunidad a través de lo que tiene como una comisión de verdad, y creo que es bueno enfocar por lo menos en Latinoamérica. Ese punto es un punto importante. Creo que todos desconocemos mucho de lo que sucedió en Brasil durante la dictadura. Creo que cuando hoy día la presidenta Dilma le quita el financiamiento a la Corte Interamericana, cuando la Corte Interamericana le exige juzgar a los responsables y lo que ofrecen como contrapartida a la Comisión de Verdad, yo creo que en eso sí la comunidad latinoamericana e internacional de derechos humanos tiene que ser fuerte. Y también quería como dar una explicación que respecto a las comisiones de verdad en Chile, que si bien está el informe RED, que fue para ejecutar políticos, establece que no incluye tortura, hoy ya existe la comisión Balas que fue de tortura, y yo explicaba que por súper espontánea, entonces además las comisiones que no son permanentes, a diferencia de la Argentina, tampoco permiten que las personas puedan apelar a la resolución, pero sobre todo lo que pasa en el caso chileno es que se dice, usted vendrá su testimonio, lo calificamos como víctima de tortura, le damos un beneficio económico como consecuencia, entonces asociamos la reparación a participar de estas comisiones de verdad, pero además su testimonio va a ser secreto por 50 años. Entonces, la víctima dice, ¿y por qué mi testimonio tiene que ser secreto? No, lo hacemos para protegerla a usted. Pero si yo quiero que mi testimonio sea, no quiero que sepan quién fue mi torturador, no, su testimonio va a ser secreto. Y justamente, y asociar además la reparación a estos sistemas, yo creo que es bastante perverso, porque justamente ya cuando hay una reevaluación, en Chile se abre una comisión y la víctima de tortura dice, no, yo quiero discutirlo, pero te ofrezco que ahora tu hijo puede estudiar gratis. Ya, mi hijo, la educación. Entonces, ahí se quita también el contexto y la discusión política de lo que era judicializar los casos de tortura, que hoy día no representan cerca del 2% de la jurisdicción de los casos de derechos humanos en Chile. Y como para tener esta pequeña aprovechamiento de intervención,
quería decir que pero era como en el marco de la tortura, y justamente que también el Estado de Chile nunca reconoció la capacidad de judicializar. Eso es lo que creo que es importante en todo este ejercicio. Que justamente fueron las víctimas, los querellantes, los que empujaron al Poder Judicial y a lo mejor la brecha más pequeña está, o el quiebre, es cuando Pinochet está en Londres y el Estado de Chile dice: no, si nosotros podemos juzgarlo, tráigalo de vuelta, y yo le prometo que lo juzgo. Entonces ahí los querellantes se afirman de ese discurso político para decir: entonces empezamos con las macrocausas, empezamos con los macroprocesos y empecemos a condenar con todo lo que ha sido un proceso largo, pero que se ha evidenciado. Y cuando se exige justicia, al margen de que existe una ley de amnistía, al margen de que hay prescripción, al margen de que hubo comisiones de verdad cuestionadas, las víctimas han podido empezar sus procesos de justicia. Creo que aunque tal vez no son los más perfectos, hemos avanzado, y creo que eso justamente ha sido gracias a que las víctimas tienen la fortaleza para dar en juicio. Gracias. Una pregunta, y es: las comisiones de la verdad y las mujeres, ¿cómo ha sido en la experiencia de investigación la situación de las mujeres frente a las comisiones de la verdad? Y segundo, el movimiento de los hijos que emergen frente a esas comisiones de la verdad en América Latina. Para mí, explíqueme por favor por qué se rumora que la posibilidad del referéndum y que el Poder Judicial son un obstáculo para considerar que alquila esta proceso de yo creo que hay que tener en cuenta de la dimensión temporal. Ustedes nos presentó el caso de Alemania y Argentina como dos casos exitosos, pero no hay que olvidar que allá los juicios dieron lugar 20 años después del conflicto de la televisión. Y de hecho, en el caso alemán, en los años 50, el gobierno de Juan Adenauer tuvo una política de amnistía y de integración de los antiguos comunistas. Entonces, hay solo dos casos en los cuales hubo un intento de buscar justo después de la paz, de cambios. Estos fueron Argentina y hoy el proceso en Colombia, el proceso de justicia en paz, en cuanto a los paradigmas locales. Entonces, mi pregunta es: ¿cuál es su opinión sobre la ley de justicia en paz? ¿Consideran que es un éxito? Bueno, la idea de las comisiones de la verdad es que sean lo más incluyente posible, y en esa medida la voz de las mujeres debe ser una voz privilegiada, si se quiere. Casos interesantes en los cuales se visibilizó en particular las violaciones cometidas contra las mujeres es el caso de la Comisión de la Verdad del Perú. Hubo, digamos, un esfuerzo importante por hacer visible lo que le había pasado a las mujeres, especialmente en las zonas indígenas. Y creo que una de las cosas interesantes que logró la Comisión de la Verdad del Perú fue establecer una metodología de audiencias especiales para las mujeres, cerradas, para escuchar, entre otras, los testimonios de violencia sexual. Y eso tuvo un impacto muy importante en el reconocimiento de la real dimensión del conflicto en el Perú, y no solamente se hizo visible los hechos cometidos por Sendero Luminoso, sino de manera muy fuerte se revelaron los hechos cometidos por el ejército en esas operaciones prácticamente de tierra arrasada en las regiones de presencia de Sendero Luminoso, y una digamos, de las formas de violentar esas regiones fue la violación contra las mujeres. Entonces eso tuvo un impacto muy importante, especialmente en las víctimas. Ahora, si uno se pregunta cuál es el impacto del informe de la Comisión de la Verdad en la sociedad peruana, pues los mismos peruanos ahí dicen que
que es menor de lo que se quisiera. Y justamente creo que ese es uno de, digamos, de los desafíos enormes que tienen los informes de la Comisión de la Verdad. Un informe que no es reconocido y que no es apropiado por la sociedad, pues termina siendo poco útil, digamos, para la transformación y para la construcción de una nueva ética de relacionamiento entre los ciudadanos. De ahí la importancia desde el inicio del diseño de la Comisión de la Verdad, de poder pensar en cómo se va a garantizar que lo que de allí surja sea realmente conocido y reconocido por la sociedad. Bueno, con respecto a la pregunta, la última pregunta de la temporada, tiene usted razón. Pues precisamente eso es lo que muestra Payne en su trabajo. Pero además este es el primer intento en el campo de la justicia transicional de hacer un balance, un análisis empírico de los resultados de este campo de conocimiento. Porque normalmente lo que nosotros tenemos es una serie de relatos anecdóticos. Yo fui miembro de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, escribo mi libro, yo fui miembro de la comisión de tal parte, escribo mi libro. O yo, un poco el relato de yo estuve ahí y se los cuento. Y esa es la gran cantidad de los primeros libros que se escriben sobre el modelo de justicia transicional en el mundo. Pero nunca se había hecho un análisis empírico, sobre todo un análisis que nos dijera, bueno, esta cosa que todo el mundo menciona que es tan buena realmente sirve, y lo que muestra Payne es que no sirve en principio. O sea, que no es un mecanismo útil en lucha contra la impunidad, que no es un mecanismo útil en producción de verdad y que ni siquiera es un mecanismo útil en reparación. Entonces uno lo que se pregunta es, bueno, ¿y para qué sirve eso? Y sirve es como un acicate para las que las sociedades estén constantemente preguntándose por la justicia de la transición. Y estos mecanismos sirven es para estar presionando constantemente al Estado para que cumpla con sus obligaciones. Por eso el componente de lucha contra la impunidad es ineludible, porque si no lo que estamos haciendo es una invitación para que haya impunidad. En el caso argentino, entonces, 20 años después se logra esa lucha contra la impunidad. En el caso alemán, 20 años después se logra esa lucha. Usted tiene razón, en los años 50, por ejemplo, en el caso de Eichmann, los cazadores de nazis deciden no llevar el caso a la justicia alemana porque saben que si lo capturan va a ser soltado y va a terminar viviendo como un rey en Alemania. Entonces deciden llevarlo con la violación del derecho internacional y con la violación al principio de legalidad, pues a las Cortes de Israel, y es una justicia de vencedor, pero de algún modo es justicia, es una justicia vengativa. Un poco tenemos eso. La ley de justicia y paz se construye inicialmente como un mecanismo que buscaba garantizar impunidad, y es un modelo que se construye mal porque le da a unos funcionarios que carecían de los conocimientos, que carecían de la experiencia en investigación de este tipo de crímenes, una cantidad enorme de procesos. Por eso se demoraron tanto, pero yo no creo que sea justo con ellos decir que la ley de justicia y paz es un fracaso, entre otras porque es un proceso de aprendizaje largo y doloroso, pero que ha producido ciertos resultados, ha producido ciertas condenas, ha producido un tipo de verdad, pero yo tampoco soy muy fanático de la verdad que produció Justicia y Paz porque es una verdad heroica. Si usted lee las versiones libres, todo el mundo lo hizo porque tenía alguna razón, porque es que la guerrilla me robó el carro, porque es que en esta zona había guerrilla, porque es que me violaron, porque es que no sé qué. Entonces siempre hay una justificación para cometer las atrocidades que cometieron. Porque la justificación no es me fui a las armas porque me mataban a mi papá, no, la justificación es yo cometí esta cantidad enorme de masacres porque mataban a mi papá. Entonces ahí no hay una proporcionalidad. Entonces la ley de justicia y paz ha garantizado una cierta investigación y creo que sirve como un modelo base para que en el futuro no haya impunidad en Colombia. Pero en cuanto a lucha contra la impunidad es una ley que se queda corta, que puede hacerlo mejor, que ya tenemos los funcionarios capacitados, ya tienen un know-how y que puede llegar a un modelo mucho mejor. Eso con respecto a ese punto. Con respecto al proceso de paz en La Habana, hay unos problemas y creo que Colombia repite constantemente esos mismos defectos de los procesos de paz. Los procesos de paz deben saber cuál es su agenda, porque lo que se negocia en La Habana no es la construcción de la paz, sino la paz. Es decir, lo que se conoce en la literatura de procesos de paz como la paz negativa. Es decir, simplemente la eliminación de la violencia directa, que la gente no se mate. Y los que pueden negociar eso son los combatientes, los que hacen la guerra son los que hacen la paz. Esa paz. Una vez solucionado ese tema es que viene a construirse la agenda de construcción de paz, y esa agenda sí tiene que construirse de manera participativa con las víctimas y con la sociedad civil.
Y ahí uno no puede pensar que la justicia o que un referéndum sea un obstáculo, pero pretender que un acuerdo de paz entre combatientes sea ratificado por un referéndum, creo que es la mayor falacia en la que uno puede caer. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si la ciudadanía dice no me gusta el acuerdo? ¿Entonces nos vamos de nuevo a la guerra? O sea, no. Entonces pretender hacer una aclamación plebiscitaria de un proceso de paz es una tontería, porque es que los que hacen la guerra hacen la paz. Entonces, una vez que nosotros tengamos, como ocurrió en el pasado, un acuerdo entre todos los actores armados, ya lo que viene es el proceso de construcción de paz. Como lo dice el M-19, el M-19 se desmoviliza, entrega las armas, bueno, no las entrega, las hunde en el mar, se convierten en ciudadanos y a partir de su conversión en ciudadanos empiezan a construir la paz. Y por eso el proceso con el M-19 es un proceso exitoso, porque es un proceso construido desde la condición de ciudadanía. Y aquí pretendemos construir paz desde la condición de actor armado, que es equivocado. ¿Me permite una acotación a lo que acaba de decir, por favor? Siga, profesor. No, yo que no estoy muy de acuerdo con él, y con todo respeto se lo digo, porque resulta que los orígenes de la guerra en Colombia no han sido las FARC, sino el sistema político el latifundismo, la discriminación, el no reconocimiento del trabajo de la gente que más trabaja, que es nuestro campesino, que nos da la alimentación. Ese es el origen. Y sobre eso no se quiere hablar. No es porque los guerreros hacen la paz, no. Usted nos está haciendo un sofisma muy delicado y yo creo que, así con respeto, pero está totalmente equivocado. El origen de la guerra en Colombia no son las FARC. Son problemas que inclusive no se quieren conversar. Por ejemplo, la distribución de la riqueza, los que más trabajan son los que menos tienen derecho. Y aquí se ha hecho, la guerra es para mantener un poder político. Y pueden acabar con las FARC, pero no llegamos a una paz mientras no se haya corregido ese origen. Muchas gracias. Yo creo que precisamente hay una cosa que dicen de los colombianos, es que los colombianos peleamos por lo que estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, una cosa es la paz negativa, que es precisamente eliminación de la violencia directa, no nos demos más bala, y otra cosa es el conflicto. No el conflicto armado, sino el conflicto. El conflicto, estamos de acuerdo, tiene causas múltiples, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con todo eso que usted mencionó. Pero eso no puede ser objeto de una negociación entre actores armados para dejarse de matar, eso tiene que ser parte de un proceso de construcción de paz. Porque esa parte que usted menciona, que son las causas del conflicto, no puede hacerse solamente entre las FARC y el gobierno, tiene que hacerse con toda la sociedad, con las víctimas, con los campesinos, con todos. Entonces usted no puede pretender que se vaya todo el mundo a La Habana a negociar el final de la violencia directa, ojo, de la violencia directa, para solucionar los problemas de Colombia. Lo que tiene que garantizar es que no haya violencia directa, es decir, que esta gente se deje de matar, que los ejércitos se dejen de matar, y a partir de ahí empezar entre todas y todos a construir la paz. Entonces estamos de acuerdo. O sea, yo no creo que estemos hablando de algo diferente, estamos exactamente de acuerdo. Yo quería decirle, me identifico con esa última parte que usted ha dicho. Porque un Estado social de derecho, la justicia transicional y diferencial, que no es que yo soy ciudadano, solamente no es el perdón y el olvido, como nos lo quieren plantear. Damos el perdón, la reconciliación, pero sin una reparación diferencial justa y económica. A unos derechos de seguridad social y económica amplia y suficiente para la nación, que fue masacrada y sigue siendo masacrada y destruida. Bandoleros y gamonales del sociólogo Molano. Ahí nos dicen algo sobre el origen de la violencia en Colombia. Entonces nos dicen a nosotros, los desplazados, porque yo soy un académico, pero por mis conceptos jurídicos y políticos he sido desplazado de mi región, que demos todo el perdón, besemos a nuestras víctimas y no hay una reparación justa. Como lo dije ahorita, lo justo va más allá de lo legal. A mí me interesaría
mirar desde una perspectiva más jurisprudencial internacional, partiendo de un estudio que se hizo por medio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso muy concreto, que es el de Pueblo Bello versus Colombia, en donde tenemos que partir de lo que el doctor decía sobre la impunidad o la lucha de impunidad, el por qué de pronto el Estado colombiano no quiere o no le conviene de pronto estar resolviendo conflictos de los años 60 o los años 50, no, de los años 60, cuando partió el conflicto armado aquí en Colombia, y es porque básicamente los paramilitares o estos grupos surgieron como unos grupos de ayuda al ejército nacional, en una lucha en contra de las guerrillas en protección de la misma población civil o de los campesinos. Mi pregunta es acerca de, ya después de hacer este acercamiento desde un estudio de la Corte Interamericana, mi pregunta es, bueno, si la búsqueda de la justicia transicional es eliminar esa impunidad como objetivo primario o primordial, y por medio de la Ley de Justicia y Paz nos hemos dado cuenta que también se está buscando generar como esa impunidad para generar una paz, entre comillas, que es acabar o dejar atrás, como echar al olvido todas las circunstancias violentas dentro de esta sociedad. Mi pregunta es, bueno, además de esa solución o esa búsqueda de la eliminación de la impunidad, ¿qué otro principio se debería buscar para que realmente un modelo de justicia transicional sea aplicable y sea efectivo en la sociedad? Es más complicado. Es sencillamente de pronto una proyección de qué se está negociando con quién. ¿Por qué? Porque es que resulta que las personas que están en La Habana negociando con el Estado colombiano son personas que realmente no tienen el manejo de eso que se supone que van a controlar. Entonces, después vamos a ver qué pasa, qué es lo que realmente se está negociando con quién. Gracias. María Camila, precisamente, no sé si Farid quizá escuchó la intervención completa, hacía una alusión a la importancia y eventualmente a la necesidad de una comisión de la verdad en un futuro proceso, incluso en países como Colombia. Sin embargo, Farid entonces considera que la comisión de la verdad ha sido históricamente más presentada como una forma para disfrutar la impunidad o bajo la cual se ha disfrutado la impunidad. Entonces, me gustaría saber un poco qué opina María Camila sobre esa idea. Creo que una de las cosas en las que yo hice énfasis es que los mecanismos no judiciales de esclarecimiento de la verdad deben complementar la justicia penal. Creo que aquí es muy importante entender que cuando hablamos de justicia transicional estamos hablando desde una visión de integralidad. Uno solo de los mecanismos es insuficiente, como efectivamente lo ha señalado Farid. Si solamente el camino es la comisión de la verdad y además con el objetivo de evadir la atribución de responsabilidades, pues el fracaso va a ser rotundo, porque el reclamo de justicia y el reclamo de reparación va a ser permanente y no va a cesar. Al mismo tiempo, si solamente hacemos justicia penal, si solamente nos concentramos en la justicia penal, va a haber un reclamo por ir más allá de la verdad probada en el juicio. Las víctimas y la sociedad van a reclamar conocer las causas estructurales y de fondo que están en la base de la comisión de las violaciones, y nuevamente el reclamo de reparación va a ser muy fuerte. El problema en Colombia es que quisimos colgarle al mecanismo especial de justicia y paz todos los mecanismos de justicia transicional. Pretendimos que justicia y paz resolviera el tema penal, que resolviera el tema de verdad y que además resolviera el tema de reparación. Y eso no es posible. La justicia penal es para esclarecer responsabilidades y para sancionar a los responsables. Y como yo señalaba en mi intervención, la verdad judicial es muy importante, pero es una verdad limitada a lo que se prueba en el juicio. Es necesario, con el propósito de hacer frente al legado de violaciones de derechos humanos, ir mucho más allá de esa verdad, y por eso la Comisión de la Verdad debe complementar los esfuerzos de la justicia penal. En un enfoque integral de justicia transicional tenemos que hacer justicia penal, esclarecimiento no judicial de la verdad,
reparación a las víctimas, reformas institucionales como garantías de no repetición, todo eso con el propósito de dignificar a las víctimas, reconstruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones y fortalecer el Estado de Derecho. Yo también quiero hacerle una pregunta aquí a Farid. Sí, bueno, si la terminación del conflicto se pacta en La Habana, pero en el acuerdo general se establecieron 6 puntos, 5 sustanciales y 1 de garantías, y en estos 5 sustanciales hay varios aspectos que tocan situaciones sociales y económicas y políticas que afectarían pues a todo el país, a la sociedad en general. Según tu respuesta, ¿no estarías de acuerdo o creerías que es un error o que eso dificulta el proceso en consideración a que pues la idea sería que después de firmar esa terminación del conflicto realmente comenzara el acuerdo de paz, de construcción de la paz? Sí, no, es básicamente eso. Uno puede tener una agenda amplia en un proceso de paz, una agenda sustancial o una agenda meramente procedimental. Uno de los fracasos del Caguán, además del hecho de que ninguna de las dos partes quería realmente hacer la paz, pero uno de los fracasos del Caguán es la agenda que se intentó construir. Era una agenda con puntos tan fuertes que no pudieron ni siquiera pasar del aspecto procedimental. La agenda con el M-19 fue una agenda mucho más procedimental. Es qué vamos a hacer para desmovilizarnos, cómo nos va a garantizar que podamos volver a la vida pública, cómo nos va a garantizar que no se dé el dilema de la seguridad, es decir, que no nos peguen un tiro cuando estemos en la calle, y a partir de ahí empezamos a construir la paz como ciudadanos. Las democracias no se construyen con actores armados, las democracias se construyen con ciudadanos. Entonces, pretender que todo el nuevo Estado se va a construir en La Habana es precisamente decir que la democracia se construye a partir del actor armado. Estos son puntos que son ofertas, son propuestas para la ciudadanía colombiana, pero en última la ciudadanía es la que va a decidir. Es decir, si finalmente por decisión de la ciudadanía, por todo el juego político que se dé posteriormente, los puntos que se acuerdan en La Habana no se desarrollan totalmente, los puntos sustanciales, no pasa nada porque es que ellos no son nuestros representantes para decidir sobre eso. Entonces somos nosotros los ciudadanos y las ciudadanas quienes tenemos que decidir sobre nuestro futuro. En La Habana se puede negociar solamente el final del conflicto armado en tanto violencia directa. Entonces, en esa medida yo creo que es una agenda muy ambiciosa, pero es una agenda que es más simbólica que otra cosa. Realmente la construcción de paz empieza después de que se firmen los acuerdos. Los acuerdos simplemente eliminan violencia directa, ya la violencia estructural y la violencia simbólica, en términos de Galtung, pues se construye a partir de la firma de esos acuerdos. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que cabe esperar con la desmovilización? Lo que cabe esperar con la desmovilización es que no se desmovilicen todos. Un poco el fenómeno que se ve es un fenómeno que por una parte viene el tema de la desmovilización de los actores armados, de algunos de ellos, sobre todo las cúpulas, pero una muy buena parte se va a vincular a bandas criminales, es decir, hay una reconversión de estos actores en bandas criminales. Ya el fenómeno lo estamos viendo en Nariño ya hay vínculos entre los urabeños y las FARC, y lo que cabe esperar una vez suceda la desmovilización es que estas personas pues van a pasar a bandas criminales. Ahora, ¿eso significa que el acuerdo sea un fracaso? No, simplemente porque ya lo que tenemos es una cuestión de crimen organizado que tiene que enfrentarse de manera inteligente, no con la ley que presentó el Ministerio de Defensa, que es un bodrio de ley, que es básicamente un intento de criminalizar la protesta social, y con el pretexto de que está luchando contra el crimen organizado. Eso es una pésima ley porque no está enfrentando el problema al que nos vamos a enfrentar una vez ocurra el proceso de paz, pero sí de manera inteligente, es decir, mirar entre otras desde un punto de vista de derecho penal cuáles son las categorías dogmáticas que podemos utilizar para enfrentar al crimen organizado, cuáles son las conductas que podemos utilizar, cuáles son las estrategias para acabar con estas organizaciones criminales o por lo menos para controlarlas. ¿Cuál es la estructura institucional que debemos tener para hacer frente a los nuevos problemas del conflicto? Una de las cosas que ocurre cada vez que acaba un conflicto es que aumentan las armas y por tanto aumenta la criminalidad. Lo que vamos a tener es que si se firma la paz con las FARC, lo que vamos a tener es un aumento impresionante de la criminalidad, pero eso es una consecuencia lógica de un proceso de paz. Entonces tenemos que estar preparados para eso.
El Estado colombiano aún no lo está. El Estado colombiano está más preocupado de otras cosas que de eso. En el caso de los campesinos, por ejemplo, tenemos que garantizar el acceso a la tierra, pero también la posibilidad de resolver los conflictos de tierras que se presenten entre los campesinos, porque en la medida en que haya 4 o 5 personas reclamando el mismo terreno, pues lo que podemos tener es nuevas formas de violencia. Entonces tenemos que tener una estructura institucional que nos permita hacer frente a esos temas. Y esto me lleva a la última pregunta. La justicia penal, como le decía María Camila, no es la única cosa. La justicia penal es un elemento importante, la lucha contra la impunidad es un elemento fundamental de la justicia transicional, pero no es el único elemento. Hay que hacer una reforma institucional, hay que hacer una construcción de cultura de la legalidad, hay que hacer una modificación en todo el tema de tierras, hay que hacer reparación a las víctimas, hay que recuperar a las víctimas en tanto ciudadanas. Lo que muestra, por ejemplo, el paro del Catatumbo es que el gobierno colombiano pretende convertirse en exportador de alimentos y a la vez trata muy mal a los campesinos. Entonces lo que hay que hacer es crear una clase media campesina que tenga su terreno asegurado, que tenga su dignidad de vida asegurada y que por tanto sean productores para el Estado. Pero eso cuesta dinero, eso toma tiempo y eso pues obviamente supone sacrificios del Estado. Pero también hay que producir más igualdad. Colombia es un Estado profundamente desigual, en donde el más rico gana muchísimas veces lo que gana el más pobre. Hasta que no reduzcamos esa brecha de desigualdad, pues no vamos a tener un Estado justo. Y en última, la meta de la justicia transicional, o como yo prefiero llamar a la justicia en épocas de transición, es construir un Estado y una sociedad justa. Me tomo un segundo, porque me quedó la gran inquietud. La respuesta me lleva a la siguiente conclusión. El gobierno está equivocado en proponer referéndum. Las FARC tienen razón cuando promueven constituyente. Yo sí quisiera, profesor, expresar, yo creo que este debate es muy interesante porque abre el diálogo hacia otro camino en el tema, el derecho que tenemos los colombianos a la paz, y de pronto su respuesta muestra una posición de un Estado que va a una discusión pensando en que eso no funciona y que por orden de los Estados Unidos admite un diálogo en La Habana y creo que es una tensión que se plantea muy compleja, porque si reconocemos que las FARC son unos delincuentes terroristas, es un poco lo que usted discute, que vayan y que se les quiten las armas, aquí no ha pasado nada, o si aceptamos que las FARC son parte de este país, son insurgentes, merecemos el derecho a que se les escuche políticamente y a tener una discusión entre iguales. Creo que su respuesta deja la tensión manifiesta entre un gobierno que cada 3 días sale con unos ministros que parecen modelos, advirtiéndole al país que estamos exactamente en una discusión donde no se va a tocar el modelo económico, donde simplemente se va a desarmar, y los colombianos que hemos envejecido en este país trabajando por un cambio con justicia social, creo que estamos muy distantes a la opinión última que usted ha dado.